antes de nada, gracias a todos los que habéis trabajado un montón para hacer posible estas jornadas. Para mí es un privilegio estar aquí. Y, por supuesto, gracias a los que estáis asistiendo. ¿Este o este? Los dos están. Los dos, vale. Gracias a los que habéis venido, porque si no, tampoco sería posible que todo ese esfuerzo fructificase. Vamos a ver, la presentación que yo os traigo, para presentarla de forma rápida y visual, he pensado que lo mejor es acudir a la película ¿bien o mal? Tú mandas. Que soy un poco flojo. ¿Cómo? ¿Un poco qué? Soy un poco flojo. Flojo, vale. La forma más rápida y visual de presentarla es, para los que conozcáis la película, El Día de la Marmota. Para los que no la hayáis visto, en El Día de la Marmota, un periodista que tiene que hacer un reportaje en un pequeño pueblo de Estados Unidos, no sabe cómo, pero se ve en un bucle temporal, de modo que vive todos los días el mismo día. Se levanta, habla con las mismas personas, tiene las mismas conversaciones, enfrenta los mismos problemas y a veces también trata de modificar alguna cosa con la esperanza de a ver si salgo ya de este bucle, pero lo cierto es que continúa en el mismo bucle. Y esa experiencia que tenía él es la que yo creo que tienen muchas personas en las organizaciones cuando se enfrentan a los estudios de clima laboral o barómetros de compromiso o como se les quiera llamar, ¿no? Mi creencia es que en la mayoría de los casos solamente sirven para certificar un año más la insatisfacción, ¿no? Ya no solamente estamos insatisfechos, lo medimos y somos consistentes con ellos, estamos en la misma línea. Pero hay una alternativa, es decir, realmente se puede mejorar el clima y sobre todo movilizar la organización. Y esa experiencia, con esta metodología, es lo que traigo o lo que vengo a compartir hoy aquí, ¿no? Las organizaciones siempre han tenido un principal reto, que es ganar dinero, es decir, ser viables, y para ser viables tienen que contar con las personas. Ahí es donde lo primero es obtener el compromiso de los miembros de la organización, no solamente para hacer su trabajo, sino, y ahora más que nunca, para que sean fieles a esa empresa. En la próxima lucha por el talento, porque casi va a ser una lucha encarnizada entre organizaciones grandes para captar ese talento escaso, hombre, pues la palabra retención está muy fea, ¿no? Vamos a apostar por fidelizar. Pero para fidelizar tenemos también que crear organizaciones en las que queramos estar, ¿no? Ahí es donde hablamos de organizaciones saludables. Y aquí saludables no significa eso de cambiar en el vending la palmera de chocolate por bolsitas con fruta. Saludables vamos a entender que es hacer las cosas de manera razonable. Salir a veces de esas empresas que parece que estamos locos o parecen una comedia que dices, a ver, aquí donde han puesto la cámara oculta, porque esto no puede ser. O sea, ¿quién está haciendo las cosas así? Y sin embargo es lo que vive mucha gente, ¿no? Y algunos ejemplos de lo que están viviendo, pues los tenemos aquí, ¿no? Esa sensación de ir como un bombero apagando fuegos, o que las evaluaciones que se estén haciendo no sean evaluaciones para desarrollar, sino que son en realidad pues juicios, ¿no? Bueno, pues sigues adelante o te corto el cuello. Que además, más allá del discurso de tenemos que cooperar, pues en el fondo lo que se promueve es la competición. Y bueno, el último, este hombre que está ahí, que tiran para un lado, tiran para otro, ¿no? Es la descoordinación que hay muchas veces y que conoce muy bien cualquiera que haya trabajado en una organización matricial. Mi creencia es que el diablo, como innova, pues ha creado las organizaciones matriciales para hacernos sufrir, porque para otra cosa no sé yo si ahora mismo si sirven para algo, ¿no? Entonces, en un intento de salir de esa situación, bueno, pues hay un instrumento que se viene utilizando desde hace mucho tiempo, que son las encuestas de clima o barómetros de compromiso. Normalmente, ¿cómo se están aplicando y qué limitaciones tiene, ¿no? Pues la típica encuesta cuantitativa, aunque tenga unos campos para poner opiniones, de entrada tiene una limitación, que es que solamente recoge información sobre aquello que pregunta. De modo que como no quieren hacer, además, cuestionarios muy largos, ¿no? Tú vas a una empresa y enseguida hay alguien que dice, no, por favor, o sea, no más de no sé cuántas preguntas.
pues simplemente la gente contesta sobre lo que se le pregunta y el resto queda fuera del análisis. Por otro lado, lo que tenemos son números, son porcentajes, de manera que podemos saber en qué porcentaje yo estoy descontento con mi jefe. Estoy muy enfadado, rematadamente enfadado, pero lo que no da esa información es de dónde sale ese enfado y tampoco nos da y qué podemos hacer para cambiar aquello. Además, esos datos se ven de forma fragmentada. Es decir, en las organizaciones durante mucho tiempo ha primado pues, un modelo analítico, ¿no? De modo que hacemos divisiones, dividimos funciones, dividimos departamentos y creemos que enfocándonos en una parte pues vamos a ser más profundos. Pues sí, vamos a ser más profundos, pero la cuestión es que la organización queda fragmentada y nos perdemos la visión global. Es como si pretendemos ver lo que hay en la imagen de un puzzle simplemente estudiando grupos de piezas. Pues o tenemos todas las piezas o no nos vale para nada. Con esa organización fragmentada, ¿qué soluciones pueden salir? Pues soluciones ineficaces, ¿no? En muchos casos muy superficiales, de manera que dice, mira, esto parece que vamos a hacer algo que a la gente le ilusione, pero que no nos aguanta la primera ola, que en el momento en el que vienen las primeras dificultades, pues esa solución que es muy superficial, pues no tiene más recorrido. Cuando los problemas son más gordos, la dificultad es mayor, es que igual ni siquiera sé qué hacer con ello. Entonces hago la estrategia del avestruz, ¿no? Meto mi cabeza debajo de la tierra, la cabeza la dejo a salvo, pero si nos fijamos en la imagen, esa estrategia nos compromete a otras partes más sensibles. Entonces no es conveniente para nada la estrategia del avestruz, ¿no? Y por último, también nos encontramos que muchas veces personas que están participando, implicándose en identificar problemas y generar soluciones, lo que sufren es un castigo, una penalización, porque se termina matando al mensajero. De modo que eso a qué lleva, pues al final a una autocensura, porque es lo más inteligente. Si voy a hablar y me van a penalizar, pues lo mejor es me quedo calladito que así estoy más guapo. De modo que la última estrategia en la que termina confiando la gente pues es que le toque la lotería y se pueda ir por ahí al Caribe o a donde prefiera y deje atrás pues esa jaula de grillos que es su organización, ¿no? Además hay unos efectos psicológicos que se dan en el medio plazo y que son muy importantes. El primero es la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva yo la comparo con una mala digestión. Es un malestar difuso que no tengo muy claro cuál es el origen, pero que me tiene malo. Y el origen está en la discrepancia que hay entre lo que me dicen y lo que vivo. O entre soluciones que me están vendiendo como soluciones y, como vemos aquí, pues soluciones que tampoco tienen ningún sentido. A mí cuando a veces me dice algún cliente, estamos implantando algunas mejoras, y mi pregunta es, ¿pero son mejoras o son empeoras? Porque es que hay muchas veces que el cambio no lleva un beneficio, sino que lo que lleva es una complicación, ¿no? Entonces, cuando a ti te están diciendo, esta organización va para adelante, vamos a conseguir mejores resultados, y tú no vives eso, se produce el fenómeno de la disonancia cognitiva. Y aquí tenemos el segundo, que es aún peor, que es la indefensión aprendida, y que, como su propio nombre indica, es que yo aprendo que estoy indefenso. Es decir, que haga lo que haga, yo no puedo tener un impacto en los resultados, no puedo huir de esa situación problemática que me están generando en mi entorno. Si os fijáis, ahí en esas figuras que están, pues igual que hacía el protagonista de la película, pues activamente yo intento salir de ahí. Pero cuando, después de unas cuantas veces que veo que estoy en bucle y que por mucho que haga llego al mismo sitio, empiezo a adoptar la actitud del otro, es decir, ya lo miro y por último como ese que está sentadito, porque a lo que lleva la indefensión en un ámbito organizativo es a la desmotivación, es a la pasividad, y no voy a entrar en los síntomas físicos como pueden ser depresión, úlceras y otras cosas que están ahí y que se deben a este fenómeno de la indefensión. Y además de todo esto, pues el último broche que nos queda es la falta de credibilidad de la organización cada vez que promueve un estilo de estos.
porque por mucho énfasis que se haga en la venta de la nueva campaña, ahora vamos a ir a por ello, cuando a mí todos los años o cada 2 años me haces pasar por el mismo ritual para tener los mismos resultados, por muy bonito que me lo pintes, pues yo no me lo creo, porque lo que creo es que me estás como esta joven vendiéndome algo. Entonces, ¿la solución cuál es? Pues la solución es ver las organizaciones, las empresas como lo que son, más parecido a un organismo que a un cacharro físico que podemos controlar y acotar. Algo que no se puede fragmentar, igual que no se puede fragmentar un organismo, porque tú le puedes dividir, pero ¿a costa de qué? De matarlo. Y entonces lo que hay que empezar es a desarrollar una mirada sistémica en cuanto a que se vea que hay un sistema y aprendemos a trabajar con el sistema también para lo que es la mejora de las organizaciones. Lo que nosotros aplicamos aquí es un modelo en el que a veces lo llamamos estudios de percepciones. Lo único que no me gusta la palabra estudios porque no es un estudio. El estudio es parte de la intervención, pero es una intervención. La base, por eso hablamos de percepciones, es que los resultados de las personas dependen de sus actuaciones y sus actuaciones no dependen de cómo son las cosas, dependen de cómo las están percibiendo. De manera que yo puedo estar en una empresa magnífica, pero si yo lo percibo como una cueva, para mí la realidad es una cueva. Y eso es con lo que nosotros tenemos que profundizar. Entonces, como no se puede gestionar aquello que no se conoce, la propuesta es haz una escucha más profunda, más amplia, que realmente te permita implantar cambios y conocer cómo está tu gente y conectar con ella. Con este enfoque, nosotros lo que hacemos es, a través de focus group y de entrevistas a una muestra representativa de la plantilla, ir sondeando sobre aspectos que tienen que ver con todos estos parámetros del modelo de Burke-Lidwin, en el que no voy a entrar porque tenéis información de sobra en San Google, y lo único, se me fue el dedito a la hora de escribir y Lidwin es con una sola T. Nosotros empezamos a preguntar sobre campos que tienen que ver con el entorno. ¿Cómo está percibiendo la plantilla su entorno? ¿Lo ve tranquilo? ¿Se sienten amenazados? ¿Cómo además perciben que está siendo la respuesta de la dirección? Oye, esos que están ahí arriba se enteran de lo que está viniendo y además han generado una respuesta eficaz, es decir, esa estrategia que nos están proponiendo nos va a permitir responder a esos retos del entorno, o realmente mi visión es que los que están ahí arriba están muy despistados y esto a saber a dónde llega. Además, ahora mismo, el aspecto cultural, ¿quiénes somos nosotros? ¿Realmente qué está operando? ¿En qué medida nos facilita o nos obstaculiza llevar a cabo determinados cambios? Y esas que son unas variables que operan en el medio plazo, pero también en el día a día hay otras que es necesario explorar, es cómo estoy viendo yo a mi jefe sobre el terreno. Cuando hablamos de prácticas directivas se puede resumir con una pregunta y es, ¿a mí mi jefe me sirve o me estorba? ¿Me da información? ¿Me desarrolla? ¿Me ayuda a resolver problemas? ¿O es un problema más cada vez que aparece por la puerta? La estructura de la empresa ¿se corresponde con eso que estamos diciendo que vamos a por ello? Una de las cosas para mí más interesantes de este modelo es todas esas flechitas que lo conectan todo con todo. Porque es un ejemplo de esas discrepancias es cuando alguien dice, se le llena la boca, lo más importante de la empresa son las personas, vamos a apostar por los recursos humanos y a poner a las personas en el centro de la organización. Luego, cuando nos bajamos a la estructura, lo que nos encontramos en los departamentos de recursos humanos es lo que yo suelo decir, un recursero y medio por cada 1000 habitantes. Entendiendo por recursero, con todo mi respeto, a la persona que trabaja en el ámbito de recursos humanos. Pero eso no puedo decir que algo es estratégico y no dotar de recursos a ese proyecto que para mí es estratégico. Entonces igual nos vamos a esa otra parte de sistemas, políticas y procedimientos, y mi creencia es que una de las dificultades que hay para dotar a recursos humanos de más estructura es a ver cuándo dejamos de considerar al Departamento de Recursos Humanos como un centro de coste.
porque mientras pensemos que eso lo que nos está es costando dinero, en vez de que nos está ayudando a generar negocio, pues somos ratas a la hora de meter gente y sobre todo meter gente potente y bien preparada. Con todas esas realidades que yo vivo, los sistemas, las políticas y los procedimientos, es muy importante entender que en estos estudios nosotros no auditamos. Yo no sé cuando alguien me dice los sistemas son malos, no sé si son malos ni quiero saberlo. Lo que sé es que como no los ve útiles, no los va a usar o los va a trampear. De manera que siempre hay un motivo para actuar. O bien para plantearme si efectivamente tengo que darle un vistazo o un retoque a esos sistemas, o no, si estoy convencido que mis sistemas son buenos, lo que tendré que incidir es en la percepción de las personas. Tendré que explicarlos mejor, comunicarlos mejor, para que realmente los puedan hacer suyos. Todo esto, ¿en qué influye? En el clima del trabajo, y a su vez el clima de trabajo también influye en mi motivación, y la motivación de todos es la que también está influyendo en el clima de trabajo. En cuanto a los requerimientos, ¿no? Tengo al final los medios personales o los medios materiales para llevar a cabo mi labor, ¿sí? Y además está la organización respetando mis valores y creencias más personales, y de todo eso es cuando nos sale el desempeño. De esto necesitaría, para poneros ejemplos y compartir experiencias, pues no sé, de las próximas 3 horas, ¿no? Pero como no las tengo, voy a daros simplemente alguna nota, alguna pincelada de cosas que nos han salido en los estudios, ¿no? Y de cómo se relacionan unas con otras. En una empresa nos encontramos con que esta empresa había hecho previamente un cuantitativo y la variable que peor les salía era la de innovación. Lo que se decía en la dirección es, bueno, es que esa la han puesto mal porque en realidad la gente se queja que tenemos ordenadores muy viejos. Cuando empezamos a hacer una escucha profunda, explorándolo con esta otra metodología, lo que decía la gente es, no, el problema es que el mercado está yéndose a un tipo de producto que nosotros no tenemos. Y además, cada vez que intentamos proponer iniciativas que nos lleven a dar una respuesta a lo que quiere el mercado, lo que encontramos por la parte de la dirección es nuestro producto es el tradicional. De manera que obviamente la plantilla empezaba a sentir escalofríos cuando se veían, pues, como lo del Titanic, pero sin que les pillase de sorpresa, ¿no? Ellos directamente veían hacia dónde les conducía esa deriva. Otro aspecto curioso y para mí muy potente del modelo es el aspecto de la cultura, que no lo puede captar fácilmente un cuantitativo. Porque como la cultura es como el aire, que lo respiramos pero no lo vemos, muchas veces no emerge en un estudio de clima tradicional. Y un aspecto cultural que a mí me resultó muy llamativo en una organización es que la frase al jefe solamente se le llevan soluciones y no se le llevan problemas, en esa organización se tomaba al pie de la letra. No es si yo tengo una dificultad, puedo ir a mi jefe con esa dificultad y algo pensado, pero voy con el problema porque si no lo habría solucionado. En esta organización no. Si yo no tenía una solución, el problema se tapaba, no se escalaba. De manera que imaginaros la cara que se le quedó al director general cuando le empecé a contar problemas que tenía en su organización, que sabía un montón de gente pero que a él no le había llegado. ¿Por qué? Porque culturalmente y fruto de la dirección anterior, no de él, se había quedado pues esa práctica. Entonces, en esta metodología, uno de los aspectos importantes es que, además de lo que dice la gente, estamos viendo, podemos anticipar cuáles son los escollos que nos vamos a encontrar para transformar la organización y también vemos cuáles son las palancas en las que nos podemos apoyar. Otro ejemplo, en requerimientos del trabajo y capacidades individuales, pues por problemas de estructura y el tipo de dinámica de un negocio en el que la rotación es muy alta y está entrando gente continuamente, pues es una práctica habitual es que a una persona que está entrando en 6 meses le hacen supervisor. Pero como sabemos que la rotación es muy alta y además no tenemos tiempo, ¿para qué vamos a emplear tiempo en formar a esa persona? No nos da la vida. Entonces tenemos a jefes de equipo que no tienen, o sea, van ejerciendo de jefes de equipo como Dios le da a entender y realmente se generan muchos más problemas de los que serían necesarios con una mínima formación.
Ahora mismo no quiero, luego en el café, si queréis podemos hablar más, no me quiero detener en más ejemplos, pero sí me quiero ir a los resultados y el resultado es que se transforma. Cuando tú haces una intervención de este estilo, realmente consigues movilizar, pero porque más allá de la información hay 5 condiciones que están suponiendo el éxito. La primera de ellas es el compromiso con la dirección. Nosotros, antes de abordar una intervención de este estilo, hacemos 3 preguntas. Y si no se cumplen, no hacemos el proyecto. Y la primera es, ¿estás dispuesto a escuchar de todo menos guapo? Porque la información que va a salir normalmente es una información durísima. Y desde luego nosotros no vamos a maquillarla. Entonces, para hacer este proyecto, la dirección tiene que estar dispuesto a escuchar lo que os digo que es seguro que no le va a gustar nada. La segunda condición es, vale, ¿y estás dispuesto a hacer algo? Porque si no, realmente no tienes intención de actuar, no tienes intención de cambiar en alguna medida algo en tu organización, no preguntes. Cuando tú preguntas, se eleva el nivel de expectativas de la gente. Y si después no hay una respuesta, pues el batacazo es más gordo. Entonces, si no vas a actuar, tampoco preguntes y déjalo estar. Y la tercera, el tercer compromiso es informar de los resultados que les vamos a dar. Normalmente el informe es único, no hay un informe para la dirección y un informe para la plantilla, sino lo que animamos a la empresa es, salvo a veces que pueda ser por resumir, que se presente la misma información. Y eso es imprescindible para lo que vamos a hacer después, que es implicar a la plantilla. La segunda parte por la que estos estudios son potentes es por la recogida de la información, que como hemos visto es amplia, pero además está hecha por oído experto. En muchos estudios cuantitativos después le sueltan el marrón a los jefes de departamento de reunirse con su gente, hacer unos focus y decir ¿qué podemos abordar nosotros? Obviamente las soluciones que salen son a nivel de departamento y además ahí lo que se escribe son las peticiones, pues casi como la lista de la compra, ¿qué quiere cada uno? Aquí, en la exploración de la información, nosotros filtramos, nosotros contrastamos, nosotros confrontamos a la gente, porque lo que realmente nos interesa no es la anécdota, es lo que es significativo, que puede haber distintas realidades, ¿vale? Pues están las distintas realidades, pero tienen que ser las que realmente tienen impacto y tienen valor, y con eso trabajamos. Y además hay una cosa, que también somos capaces de escuchar lo que no se dice. Yo suelo decir que los psicólogos trabajamos con todo, con lo que se dice y con lo que falta. Porque así hay situaciones en las que dices, bueno, si todo está haciendo de esta manera, aquí tendríamos que estar escuchando esto. Y no se escucha. Entonces, esa visión global, la de todo el sistema, incluso además en relación con otras organizaciones, es lo que permite enriquecer pues, las conclusiones de esta intervención. Obviamente, como hemos dicho, nosotros en este caso usamos el modelo de Burke y Litwin, pero podría ser otro. Otra clave es la visión sistémica, es que trabajamos con las interacciones y trabajar con esas interacciones de cara a que es una intervención orientada a la acción. De aquí sale un diagnóstico y sale una hoja de ruta. Una hoja de ruta que, como tiene en cuenta las interacciones, lo que está hecha es para que el cambio facilite el cambio. Se empieza por aquellos elementos a los que la plantilla es muy sensible, que además son fácilmente alcanzables de un inicio, para generar una dinámica de impulso en la que la gente haga que se sume. Y además, todo esto es muy importante con un ritual, la comunicación y el ritual que tiene. A mí me dijo, el jefe del que yo aprendí esta metodología me dijo, lo más impactante de un estudio de estas características no es la información, es el efecto de percepción de cómo aumenta el liderazgo de la dirección por el efecto pueblo te he escuchado. Porque cuando tú estás plantándote delante de tu plantilla, estás contándole esos resultados que son durísimos, es un impacto, es la primera vez que lo oyen y la gente dice, oye, esta vez parece que sí, están cogiendo el toro por los cuernos, que es de verdad. Pero además estoy oyendo no solamente lo que he dicho, sino que ya me estás dando unas propuestas de solución, no todo, pero ya hay un plan de acción y además es un plan de acción en el que me tengo que implicar sí o sí, porque claro, me has implicado para opinar.
Ahora no puedo decir, pero me desengancho de las soluciones. De manera que toda la dinámica y todo el ritual, si se respeta, tiene un efecto movilizador. Como el ponente anterior comentaba bueno, no puedo dar nombres de organizaciones, pero sí puedo dar algunos ejemplos. Recuerdo con un cliente en el que habíamos hecho una intervención de este estilo y a los 4 meses me llama y me dice: ¿te has pasado? Y digo: ¿pero qué me he pasado? Si además yo hace 1 mes y pico que ya no voy por allí, ¿qué he hecho mal ahora? Y dice: pues cuando hiciste el estudio salió que la gente me odiaba. Dice: y ahora es que me dan abrazos por los pasillos, y yo tampoco pretendo eso. Y es que es así de radical, porque, entre otras cosas, el cambio no está en el estudio. Yo no me había pasado, era él el que se había, entre comillas, pasado, se había implicado. Es decir, yo puedo poner el camino, pero el camino lo tiene que recorrer. Y en esa empresa, desde luego, la dirección recorrió el camino, hizo los deberes. Y ese, como en el catecismo, ¿no? Dolor de los pecados, propósito de la enmienda y cumplir la penitencia en la fase final, las otras ya lo del confesor es el estudio. Eso fue lo que genera el cambio. Pero es un cambio que se da porque tiene sentido, porque estás actuando no sobre una parte, estás actuando sobre otra, te estás anticipando sobre lo que va a funcionar y no que no. Y esta es la propuesta. Lo hemos hablado como ligado a los estudios de clima, pero es un tipo de intervención que no tiene por qué ir ligado a un estudio de clima. Se puede hacer de forma aislada. Y además de forma aislada para clima o para otro tipo de diagnóstico. Pero de cara a lo que habíamos empezado a hablar, que son los cuantitativos frente a este otro modelo, lo que es importante es romper la dinámica anterior, ¿no? A mí me encanta esta frase, que los problemas de hoy derivan de las soluciones de ayer. En su momento, los estudios o los barómetros de compromiso o los estudios cuantitativos pues tenían su aportación, tenían su valor, ya suponían algo, suponían una escucha. Pero el problema es que ahora mismo ya, a mi juicio, en la mayoría de las organizaciones, pues vamos a decir que ya están en vía muerta, han tocado fondo. Y nos hace falta avanzar más, porque cuando hablábamos de organizaciones saludables, ¿no? Y además esto enlaza con mi compañero que viene después, podemos decir que solamente hay un enfoque sostenible, solamente hay un enfoque que nos va a dar el éxito a medio y largo plazo, y es cuidar a la organización y cuidar a las personas que están dentro de la organización. Y para cuidarlas, lo primero que tenemos que hacer es escuchar, y escuchar no solamente para apuntarlo, sino para intervenir, porque cuando en los estudios sale la famosa frase de es que en esta organización falla la comunicación, rara vez se refieren a que no pueden opinar. Lo que quieren decir es: no, si yo ya he opinado 20 veces, pero es que con mi opinión no te digo lo que hacen, ¿no? Y eso es lo que realmente no puede ser. Tenemos que cambiar, tenemos que tener una escucha amplia, integrada. Para nosotros este modelo, os digo, ha sido fantástico. Habrá otros pero lo importante es que se relacione la información y, desde luego, honesta con la gente si queremos retener, entre comillas, fidelizar ese talento y hacer organizaciones mejores. Y nada más por hoy. Muchas gracias.